Hola viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a estar hablando del sistema educativo en España, sobre todo apuntado a aquellas familias de, por ejemplo, argentinos que quieren venir a España y vienen con hijos. Todo lo que necesitas saber antes de emigrar sobre el sistema educativo español. Y también, si sos profe en Argentina y querés trabajar de tu profesión aquí en España, bueno, te vamos a estar contando todo lo que tenés que tener en cuenta. Así que quédate porque tenemos una invitada de lujo. Pues yo me llamo Laura, en redes soy más conocida como Brujulu y soy maestra española, trabajo especialmente en infantil y en primaria, luego hablaremos de las etapas educativas que hay. Estoy casada con un argentino, de ahí mi vínculo con Argentina y con todo lo que tiene que ver con ello. Desde hace cosa de unos 4 años, además, acompaño a familias que emigran a España para o bien trabajar temas de resolver dudas sobre la educación o bien directamente nivelar a los alumnos, pues porque sí realmente existe un desfase curricular bastante alto entre los dos países. Y bueno, pues realizo también talleres de formación, tanto para profesores como para padres, y ese es así a grosso modo quién soy yo a Perfecto. nivel profesional. O sea, sos seño de primaria, pero a la vez también enseñás inglés también, ¿no? Por lo que estuve viendo. Sí, yo cuando terminé la carrera, mi carrera era magisterio de educación inglés, o sea, de lengua extranjera, pero sí que Sí. además estoy especialista en primaria. Entonces, yo puedo dar todas las asignaturas de primaria, lo que serían las globales, lengua, matemáticas, science o ciencias, lo que sea, y Bien, además estoy capacitada para dar inglés desde los 3 años hasta los 12. bien. ¿En qué ciudad estás? Contanos para los que no saben. Cierto. Estoy en Zaragoza, es una ciudad que está es una ciudad bien difícil de pronunciar para los argentinos, bien de zetas, y está entre Madrid y Barcelona. Es una ciudad muy industrial Bien, y últimamente estamos recibiendo además muchos argentinos. bien. Y vos, digamos, a los niños que preparás, que están por venir quizás o para nivelarlos, ¿ya están aquí en España o también lo haces virtual a No, través de... lo normal es que se contacten conmigo y es lo que yo suelo lanzar el mensaje a las familias antes de que vengan, porque una vez Bien. que vienen, ya esa nivelación ya no tiene, no se puede dar igual de bien, porque ya tienen que ponerse con lo que les están enseñando en el colegio, más con todo lo que tienen atrás. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, mensajito para los que están pensando emigrar, que te contacten antes. Igualmente vamos a dejar acá abajo Exacto, tu usuario bueno, para que te perfecto. contacten directamente. Bueno, vamos a empezar un poquito más a fondo. Yo había dejado la Ah, cajita de consultas en Instagram y una de las preguntas que hacen es, bueno, ¿cómo son los ciclos de educación aquí en España? la educación obligatoria empieza a los 6 años, lo que sería la primaria, pero la realidad es que a partir de los 3, que es cuando empieza el ciclo de educación infantil, el segundo ciclo de educación infantil, el 99,9% de los niños están escolarizados. Entonces, si bien la obligatoria empieza a los 6, los ciclos serían así: primer ciclo de infantil, desde los 0, desde Bien. que son bebés, lo que sería la guardería, que ya no se llama más así, hasta los 3 añitos. Ese sería el primer ciclo de educación infantil, que no es gratuito. Puede ser que en algunas zonas, como por ejemplo Madrid, sí que sean centros de educación infantil de primer ciclo, pues o gratuitos o de muy bajo costo. Pero lo normal es que sean de pago, 400 euros de media, de por mes. Ah, ok. Entonces, sí que es cierto que hay comunidades autónomas que destinan algunos más fondos y entonces se subvencionan parte de ese costo, pero lo Bien. habitual es pagar eso. Yo tuve mucha suerte porque vivo en un pueblo muy chiquitito y el ayuntamiento, bueno, sufragaba parte de los gastos y yo pagaba 200 como Ok, algo súper económico, pero bueno, hay que ok. tener eso en cuenta. ¿Ahí es gratuito en Argentina? No, bueno, hay de todo, pero en realidad la diferencia ya de por sí es que aquí no es obligatorio hasta los 6 años, entonces no es obligatorio. Allí en Argentina, jardín es obligatorio. A partir de los 3 ya Ajá, es obligatorio. Eh, aquí no. Aquí no, aquí es a partir de los 6 y tengo entendido que hasta los 16, ¿no? Exacto. Luego vendría, después del primer ciclo de infantil, vendría el segundo, que es el que sí que se hacen en los centros escolares ordinarios, que serían Sí, de 3 a 6, que es lo que dices tú, que en Argentina es obligatorio. Luego ya empezaría la primaria, que son 6 años, de primero a sexto.
Lo Bien, que sí que tenemos que dejar además muy claro es que nosotros no hablamos por año, sino por curso, porque en Argentina empezamos en marzo, terminamos en diciembre, es un año escolar, pero nosotros no hacemos un año escolar, hacemos un claro. curso, porque pillamos 2 años, empezamos en septiembre, terminamos en junio. Entonces esa es una gran diferencia. La edad de los niños no nos interesa, nos interesa el año de nacimiento. El año en ¿Por el que qué? nacieron. Claro, los que van a la misma clase no son los que tienen 6 años, 3 años o 4 años, son los que han nacido en el año 13, 14, en el que sea. Entonces, por ejemplo, ahora mismo en el curso 23-24, que es el que comenzamos ahora, los Sí, niños de 2017 son los que están comenzando recién primero de primaria. Entonces, todos los bien, nacidos en 2017, primero de primaria. Subirían así hasta sexto de primaria y ahí empezarían educación secundaria, que son otros 4 años, que son, si te fijas, los 6 de primaria, los 4 de secundaria, los 10 años obligatorios que establece la ley para tener el título de secundaria. Por vale. eso, sí, dime. No, la pregunta es, acá cuando me decís que seguían por el año de nacimiento, supongamos, esto también es una pregunta que hacen mucho, supongamos que en Argentina están en segundo, pero por el año de nacimiento en España llegan y le corresponde primero. Eso suele pasar, ¿no? Y ese sería el mejor de los casos, que Se bajen preparan un un poco, curso. digamos. No, no Pero está mal porque para vos ahí que vayan para atrás un año, digamos. claro, de hecho, aún así hay muchos padres que dicen, no, pero es que yo quiero que sigan su curso y dices, no, no, que es que la diferencia de nivel es grande. Entonces, Claro. en ese caso, la diferencia de nivel va a ser un poquito menor, con lo cual le beneficia al alumno. ¿Cuál es el peor de los casos? Que él en Argentina esté haciendo segundo y que aquí esté en un tercero avanzado. Porque hay veces que están, no, es que todavía no terminé segundo. Ya, pero es que vas a llegar a un tercero ya Claro. comenzado. Ahí tenemos ya el desfase habitual del mismo curso de Argentina-España y añadido a todo eso ese desfase por el año de nacimiento, ¿no? Entonces, no hay opción de, no, es que yo quiero que mi hijo vaya a un curso por debajo. No hay opción porque el sistema educativo español está establecido así. Claro, luego también depende de la época del año en la que vienes. Si vienes en Claro. septiembre, octubre, que está el curso empezado, pero acaba de empezar, hay más probabilidades de que el niño acabe entrando en la dinámica. Si vienes en marzo, abril, vienes con un curso terminado, con unos contenidos que ya se han visto, entonces a Bien. veces les supone mucho estrés porque al final tú como adulto decides emigrar, tu hijo no. Entonces Tal cual. tienes que Se tiene que entender que adaptar. cuanto más, exacto, cuanto más le facilites esa llegada, va a llevarlo mucho mejor. Bien, ahora que hablaste justamente del tema fechas, ¿vos recomendás una fecha en particular para que vengan para España? A ver, yo siempre digo que al final cada familia tiene unas necesidades específicas y hay veces que por temas de trabajo, de organización no se puede. Pero si se puede elegir, yo siempre recomiendo venir lo más cerca posible a septiembre. Es Bien, decir, o bien en junio, julio, agosto, que es previo a septiembre, o bien septiembre, octubre, noviembre, diciembre, digamos que, bueno, te comes un trimestre, pero te quedan otros 2. Cuanto bien, más cerca de junio vienes, febrero, marzo, abril, mayo, menos posibilidades va a tener de que se reenganche. No significa que no se vaya a reenganchar, no significa que le vaya a ir mal, significa que va a tener, pues eso, menos más tiempo, dificultad. simplemente. Claro, porque agarra el Uh-huh. curso terminando. Todas las personas que vienen de cualquier otro país vienen Sí, fuera de plazo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo español, por ejemplo, mi hija está dentro del sistema educativo español, ya no tengo que hacer inscripciones. En el momento en el que el niño tiene más de 3 años, vais a llegar o van a llegar siempre fuera de plazo. ¿Qué significa esto? Que vengas cuando vengas, vas a tener que hacer la solicitud en ese momento. ok, No tienes que esperar al momento oficial de las inscripciones. ¿Y bien. por O qué sea que digo no esto? importa el mes, se pueden No inscribir importa. igual. Igual, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, si el año que viene yo quiero cambiar a mi hija de centro, yo ahí sí que voy a ir a las fechas de inscripciones legales, digamos, que suelen ser en Sí, marzo o abril, porque mi hija ya está en el sistema educativo español y entonces sí que me tengo que atener a esas fechas legales, que son marzo y abril. Pero si mi hija todavía o mi hijo no está en el sistema educativo español,
tengo que inscribirlo en el momento en el que llego. ¿Y puedo inscribirlo en enero? Sí. ¿Y en mayo? También. Probablemente en junio no, porque ya el curso se está acabando y te van a pasar a septiembre para que Claro. empiece el curso en septiembre. Pero hasta abril, mayo, es que no es que puedas, es que debes por la Debes. Ley Orgánica de Educación. Bien, ¿y qué pasa si, por ejemplo, no hay cupo? ¿No? Porque muchas veces Bueno, lo que pasa es que se sí, asigna el colegio por zonas aquí, ¿no? Contanos sí. un poquito A de ver, eso. el problema normalmente en ciudades como Zaragoza, habitualmente Madrid o cualquier otra ciudad que se te ocurra, no suele haber problema de cupo. Sí que puede ser que el colegio que tú quieras no tenga. Te Claro. dan una lista de 6 aproximadamente, entonces de esos 6 es raro que no haya ninguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Málaga específicamente, que hay muchísima migración y que cada vez llega más gente, sí se están dando casos de zonas cerradas porque no hay colegios. Pues te van a dar el colegio más cercano a tu domicilio en el que haya plaza, que puede Bien. ser a 20 kilómetros, si no hay ninguno cerca. Claro. En Zaragoza eso no pasa, porque no, sí que puede ser que justo el que tú quieras no tenga, pero Pero suele siempre va a haber haber alguno cupo. cerca. Sí, Bien, o sea que, bueno, hay zonas, ¿no? Como que vos ya tenés, digamos, ya tenés en cuenta zonas que son más complicados o que vienen todos sí, a la misma zona. Por ejemplo, Málaga es claro. una, ¿no? Que está como sobrepoblada. Málaga es la que más, porque fíjate que Valencia también recibe muchos Sí, argentinos, pero no es comparable. no tiene ese No es problema. comparable. La masividad es completamente distinta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchos papás que dicen, no, pero es que yo quiero que vaya. En Málaga no puedes, sí, vamos, puedes, porque puede ser que tengas suerte, pero en según qué zonas de Málaga hay colegios que están completamente, y es que no hay opción a abrir más vías porque no se No hay, puede. no se puede. ¿Y qué pasa? Supongamos que te asignan un colegio que no te convence. ¿Eso se puede cambiar después? No. Una vez que tú tienes asignado un colegio, puedes esperarte a las nuevas inscripciones, pero bueno, si en su momento no te han dado ninguno cerca, es probable que al año siguiente tampoco haya plaza. Si es un colegio privado, te puedes ir, porque no hay problema, pero para Bien, poder cambiar de un público o de un concertado a otro público o otro concertado, tienes que, digamos, como justificarlo, o bien por un cambio de domicilio, o bien por una situación pues, vulnerable de bullying o de alguna situación familiar bien. en casa que complique, pero no es algo que se suele realizar. No es tan fácil. Ok, No, perfecto. Eso está bueno aclararlo. Ahora, también hablando de zonas. En España hay muchos dialectos, ¿no? Bueno, en Barcelona el catalán, en Valencia el valenciano. lenguas oficiales además, Lengua, claro, tal cual, que en el cole lenguas se dan las oficiales, materias con esa lengua. sí, Bien, ¿vos exacto, recomendás tenemos, que evites sí, esas a ver, ciertas zonas, ciertas comunidades A autónomas? ver, esta es una cuestión muy personal, porque yo, por ejemplo, tengo amigas que han venido, argentinas que han venido, o amigas mías que han nacido en Barcelona o en el País Vasco, Sí, y que los niños se han adaptado perfectamente, ya no los que han nacido, sino los que han venido, ¿no? Yo personalmente como madre, yo conociendo a mis hijos, mi hija seguramente se adaptaría, yo creo que no tendría problema, pero mi hijo yo creo que se moriría, porque es una persona que no le puedes cargar más de lo que ya tiene. Entonces, mi claro. recomendación es, sabemos cómo son nuestros hijos. Hay veces que, es, como he dicho al principio, es una cuestión laboral. Sí, 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 A ti te totalmente, mandan no a puedes elegir. Barcelona y tienes que ir a Barcelona. Bueno, listo, pero si tengo que elegir, yo personalmente no elegiría una zona con segunda lengua, porque me parece una carga en un proceso de migración Exacto. innecesaria. Ahora, es una decisión completamente personal, conocemos a nuestros hijos, mira, mi hijo es capaz, quiero intentarlo, perfecto, pero Bien. hay que tenerlo en cuenta. Bien, perfecto. Y además de estas lenguas oficiales, algo que te quería preguntar es si es verdad que los colegios tienen inglés incluso ya desde el jardín y siendo Sí, públicos. O sea, esa es la pregunta, la doble sí, pregunta, ¿no? Incluso siendo sí. públicos. Claro, esa es una gran diferencia con respecto a Argentina. Nosotros no tenemos doble escolaridad, no tenemos turno de mañana o de tarde, no tenemos doble turno. Nosotros tenemos Un 5 solo horas horario. de estancia en el colegio, que lo podemos repartir del tirón o partido, Bien, pero es un horario. Entonces, lo normal es encontrar colegios que van de 9 a 2.
Si no, pues parten esas horas para comer en el colegio y luego se sigue de 3 a 4 y media, por ejemplo. Bien. Y sí, el inglés normalmente se inicia en el jardín. En 3 años, todos los colegios tienen profesora de inglés. Ya hay colegios bilingües, muchos colegios bilingües en la zona de Málaga. Sí, hay Los un mejores montón. bilingüismos públicos están en Aragón, donde vivo yo, no es por nada, pero es verdad, y en la Comunidad de Madrid. Esas dos comunidades autónomas son las mejores comunidades autónomas en cuanto a bilingüismo. Te pongo un ejemplo. Yo hace unos años, ahora están empezando esos chavales la universidad, hace Sí. unos años, yo llevé a esos niños en cuarto, en quinto y en sexto. Cuando terminó sexto, llevaban desde los 3 añitos con un sistema bilingüe, o sea, hacían un 40% de horas en inglés y el 60% en lengua, o sea, en castellano. Significa que no les estamos dando horas extras, sino que las asignaturas que se ven en el colegio se reparten en diferentes idiomas. Por ejemplo, Bien. las sociales y las naturales se ven en inglés, la plástica se ve en inglés, lengua, matemáticas, educación física en castellano. Se dividen. Yo me los llevé en sexto a Londres y no hablamos español y tenían 11 años. Entonces, para que veáis el nivel, La con 11 diferencia. años, ellos eran capaces de viajar a un país extranjero. Yo llegué muerta, agotada, muerta, matada. Me Ellos se lo pasaron imagino. fenomenal. Pero No qué linda hablamos experiencia. español en todo el viaje, salvo para echarle la bronca a dos que se habían portado muy mal, que ahí dije, espérate que saco el español, que te verás tú. No hablamos español para nada, entonces, si funciona, es un método público, gratuito, 100%, entonces, para mí es un orgullo Sí, tenerlo. totalmente, totalmente. Qué importante aparte el idioma y qué lindo que tengan esa experiencia, incluso de tan chicos, ya Mm. viajar a otro país, ¿no? Claro, esa autonomía también, ¿no? Tal De cual. entrar en una tienda y tener que hablar en inglés. Sí, Está genial. Y también la independencia que ellos les da viajar, porque si bien está viajando con su profe y con sus compañeros, es un país donde no se habla su idioma y están yendo sin los padres, ¿no? Porque van sin los padres. no, 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 claro, no, no. Estábamos 4 adultos era un ratio más o menos un adulto por cada 10 niños, más o menos. Entonces sí que es verdad que había momentos en los que, pues, por ejemplo, en la zona de Piccadilly Circus, pues que había varias tiendas, que estaba el Nickelodeon, que lo cerraron, estaba el Lego. Entonces, en un momento nos quedamos los profesores en el centro de la calle y les dijimos, bueno, pues tenéis 1 hora para entrar en las tiendas que queráis, nosotros vamos a estar aquí, entonces os movéis y aquí os esperamos. Entonces fue genial porque, bueno, se gastaron todas las libras que llevaban, pero se lo pasaron pipa. Entonces Y ellos sí, entraban, preguntaban, esa autonomía estuvo muy bien. qué lindo. Bueno, eso es algo que me encanta y sobre todo saber que incluso los públicos lo brindan, Mm. ¿no? O sea, esa diferencia De hecho, abismal. el bilingüismo real lo empezamos bueno, los privados, sí, pero el bilingüismo lo empezamos los públicos. Luego algún concertado se sumó. Pero sí, por eso digo que las primeras comunidades en instaurarlo fueron Madrid y Aragón, y es donde tenemos, como digo yo, callo, ya tenemos un callo hecho, pero llevamos ya como décadas haciéndolo y se está haciendo muy bien. Qué bien, qué bien. Y ahora que nombras el tema de, bueno, justo dijiste un cole público-privado, la educación acá tenemos público, privado y concertado, ¿no? Como una especie Eso es. Hay de de tres mixto. tipos. Yo, una de las cosas que les pido a los papás cuando vienen, cambiad el chip. La educación pública argentina con la española no tiene nada que ver. También depende del centro, sí, puede ser que caigas en un centro nefasto, da igual que sea público, privado o concertado, pero la educación pública en España Es es de excelente. muy buena calidad. De hecho, los docentes tenemos que pasar por pruebas que los docentes de la concertada y de la privada no pasan. No significa que sean peores, no significa que sean peores docentes. Yo trabajo en la concertada y soy la misma. Pero tenemos los públicos que son 100% gratuitos, lo único que se paga es el comedor o las extraescolares que tú consideres que necesitas y Bien. ya depende de la comunidad autónoma, los libros de texto puede ser que sean gratuitos, que entres en banco de libros como entramos en Aragón, eso ya depende. Luego tenemos los concertados, que son el híbrido, reciben subvención del gobierno, por lo tanto, lo que sería infantil, primaria y secundaria, la parte obligatoria es gratuita, pero sí Bien. que te piden una cuota mensual. Entonces, esa cuota mensual, pues pueden ser 40 o pueden ser 100, depende del Ok. centro. Y Más o luego ya menos es tenemos los eso. Eso es privados. mensual. Eso, Bien.
Eso es. Sí que es verdad que los concertados, como digo siempre, al final siempre acaban chorreando más que el público. En el público no te piden nunca nada más que el material que va a gastar tu hijo, pero en el concertado, aparte de la cuota, pues un mes te dicen, hoy les vamos a hacer una prueba psicológica 60 euros. O estas cositas, pues. Sorpresas así de golpe. Y luego ya en el privado, pues ahí ya pues es privado, entonces pues tienes que pagarlo todo. Pues ahí ya pues te Bien, puedes encontrar desde 300 pues en adelante. bien. Esto depende mucho de la ciudad. Hombre, Madrid, por ejemplo, es muchísimo más caro que Zaragoza. Claro, Un colegio privado en Madrid es mucho más caro porque el costo de vida en Madrid, ya solamente un alquiler, pues es muchísimo más alto. Los sueldos también son más altos. Estaba todo un claro, poco. tal cual. ¿Vos entonces creés que hay una diferencia grande entre un tipo de colegio y el otro? Es decir, el público, el concertado, el privado, ¿se diferencian mucho? Sacando el tema monetario, Para, ¿no? para mí, no. Es decir, yo estudié en un colegio concertado, trabajé en un colegio concertado y ahora trabajo en la pública, en la educación pública. Bueno, privados creo que van por otro lado. Eh, bueno, depende también de la realidad económica que tengas, pero yo no creo que un colegio privado tenga más calidad de enseñanza que un colegio público. Bien. Yo creo que no. O Para sea mí que la entre el diferencia público y el radica. concertado Exacto. alcanza. La diferencia entre un público y un concertado radica en que en el concertado lo más seguro es que tengan como mucha más enseñanza religiosa, porque la religión se puede ver, o sea, lo tenemos en todos los centros, en los públicos Bien, también tenemos como optativa religión, bien, pero en los concertados digamos que pese a que la ley dice que la religión es opcional, pues digamos que no es tan opcional, o sea, digamos que es un poco más forzada. Mi hijo, por ejemplo, se quiso salir de religión un año en un colegio concertado que estuvo unos años, se lo permitieron con la condición de que tenía que estar haciendo la asignatura de valores, que es la que dan frente a la religión, en la misma clase y con la misma profesora que la que daba religión. Entonces, a ver, claro, si yo voy era a lo estar mismo. haciendo valores, no, pues no. Entonces dijimos, venga, pues lo dejamos en religión y ya está. Y ya está. Pero no hay mucha diferencia. Yo, Bien. personalmente, mis hijos van a la escuela pública y, bueno, mi hijo ahora no, va a un centro concertado de grado medio, pero porque no teníamos opción cerca de nuestra Bien. casa de un instituto público que diera el grado de formación profesional que él quería. Bien. Entonces, pero Puede pasar eso, ¿no? Que quizás no hay cupo en un público, entonces te asignan mm, un concertado, incluso si no sí, querés, o sea, no te queda otra. exacto. O sea, cuando tú vienes y vas a hacer la inscripción, tú solicitas 6 centros, que pueden ser públicos o concertados. Vale, imagínate que no hay en ninguno. Todos los públicos y concertados van a ir a un saco con plaza y te van a adjudicar el primero que saquen que esté Primero. más cerca de tu casa, pero van, digamos, todos en el mismo saco, sí. Bien, El bien, bien, privado bien. no. No podés elegir en ese sentido. Bueno, bien. Con respecto a la forma de enseñanza, que recién justamente hablábamos de las diferencias, Mm. ¿vos crees que los métodos de enseñanza son distintos en Argentina y en España? Sí, ¿no? ¿Hay mucha Sí, diferencia? son muy diferentes. Hay mucha diferencia, sobre todo en la iniciación de la lectoescritura. Allí es mucho más relajada. Yo he tenido alumnos de secundaria que no sabían escribir en minúscula, que solo escribían en mayúscula. Sí me he encontrado. Lo que sí que veo en general es mucha diferencia entre un colegio y otro. En unos se les machaca mucho la lectoescritura, en la mayoría no. En Sí, algunos se les machaca mucho el cálculo mental, en otros no. no. Es que hay Entonces, sí que diferencia es entre verdad, sí ya de por sí, entre un colegio y el otro en sí, Argentina capaz cambia un sí. A montón. ver, Porque hay colegios aquí públicos muy buenos, también. pero hay otros que... Y aquí también puedes encontrarte esa diferencia de que un profesor te exija más que otros. Pero, por ejemplo, en la lectoescritura, en eso vamos a una. La mayoría de los niños suben a primaria sabiendo leer y escribir. Muchos de ellos ya suben leyendo y escribiendo en cursiva. Otros Sí, inician la cursiva en primero. Nosotros no diferenciamos bien, cursiva de imprenta. Nosotros llamamos mayúsculas y minúsculas, punto, no bien. hay más, porque no tenemos esas mayúsculas cursivas del año que aquí hace como 20 o 30 años que no se Sí, hace. sí, que no se usan. Entonces, lo que sí que es por ley, lo hacemos en todos los colegios, en el primer trimestre de primero de primaria,
La mayoría de los niños tienen ya instaurada la escritura, lo que sería en Argentina, cursiva. Bien, bien, Entonces, perfecto. ahí ya vas marcando la diferencia con el resto de la primaria, porque teniendo ya la base de la lectoescritura, puedes seguir avanzando muchísimo en otros aspectos mucho más pues, de gramática o de comprensión lectora. Bien, y a la hora de enseñar matemáticas, creo que también tienen sistemas distintos, incluso para enseñar a dividir, por ejemplo, creo que usan otro sistema, Para la división, para la resta, que para nosotros hacemos todo. de abajo hacia arriba. Hemos cambiado unos cuantos aspectos y creo que es a nivel nacional. Sí que es verdad que tuvimos unos años que iniciamos en algunos centros, sobre todo en la zona de Valencia, el método ABN, que es un método pues, muy Montessori. Nos dimos cuenta de que no funciona, de que funciona muy bien en infantil, primer ciclo, pero luego ya es un sistema de multiplicar y de sumar y dividir que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros en Parado. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que vamos probando cosas nuevas para ver qué funcionan y, bueno, pues sobre eso vamos haciendo mejoras y sí que cambia bastante el sistema de cálculos. Antes me habías comentado que, bueno, vos recomendás a los padres que vengan ya con una nivelación, los niños, digamos, que hagan una nivelación antes de llegar a España. Ahora, ¿qué pasa si llegan a España, no hicieron esa nivelación? ¿Hay acá centros educativos que se encarguen de nivelarlos? Sí, sí que los hay. Hay muchísimas academias, hay profesores particulares, incluso el mismo colegio puede, si tiene esos recursos, porque luego también depende de los recursos que tenga el centro, sí que puede ayudar al niño para que toda ese desfase lo alcance. La única diferencia es, como digo yo, lo que hablábamos antes, que si el niño viene con pocas ganas de emigrar, porque la realidad es que hay muchos que no tienen muchas ganas de emigrar. Que además es un niño que es introvertido, que no exterioriza lo que siente. Y llega al colegio y la profesora le habla con palabras que él pues no conoce. Que al final No pues es conoce, estuche, quiere boli, saca todo. el rotulador. Encima hablamos muy rápido, luego además depende de en qué zona vas a vivir. En Málaga tiene un acento así más cerrado, cuesta más entender, o si te vas a Exacto. Barcelona te hablan en catalán. Entonces, todas esas cosas que parece que no son tantas para un niño de 7, 8, 10 años es un montón. Si podemos evitar que el punto académico sea un problema, pues mejor. Que no se puede evitar, que económicamente no me puedo permitir nivelarlo antes de venir o no me dio tiempo, bueno, pues hay otras opciones. Lo mejor es intentar que esa nivelación se haga antes, para evitar Perfecto. eso, simplemente. Perfecto. Bien. Bueno, Lau, algo que no quiero dejar pasar, que quiero nombrar porque también te he escuchado a vos hablar sobre el tema y me parece súper interesante, es respecto a todo el tema del bullying, ¿sí? Y a los colegios para niños con necesidades educativas especiales. Son dos temas que quería tocar. Con respecto al bullying, vos habías nombrado en un momento, pero bueno, me interesa que le cuentes a la gente que aquí en España hay todo un protocolo, ¿no? Cuando se Sí, detecta un caso de bullying. exacto. Sí, nosotros tenemos desde hace ya unas cuantas, no sé si décadas, pero casi, tenemos un protocolo establecido muy claro en los centros cuando se trata de un acoso escolar. Es verdad que últimamente en los centros lo que nos encontramos son muchos padres que utilizan mal el concepto acoso. El concepto acoso es un concepto que se refiere básicamente a una repetición continua de un niño o de varios hacia otro. Hacia otro. El que un niño hoy le pegue una zancadilla, le haga la zancadilla o insulte a tu hijo, no es acoso. Es una mala acción de un niño hacia otro. No podemos confundir. ¿Qué Sí, pasa cuando sí que hay un caso de acoso? Bueno, la realidad es que a mí como madre me tocó vivirlo en un colegio concertado. Esa es una de las diferencias para mí grandes. El inspector no pudo actuar, no pudo hacer nada por esa protección que tienen los centros concertados, digamos, pero si eso pasa en un centro público, normalmente, y hablo normalmente porque siempre hay especificaciones y cosas pues de cada centro, lo normal es que el inspector, en el momento en el que recibe la queja o la solicitud del padre o de la madre, inmediatamente se actúa. ok. Se actúa haciendo con el niño que acosa, con el niño acosado y con las familias. De manera que el niño acosado al final tenga esa sensación de contención y de protección. O sea, primero se habla con los El acoso, padres.
Sí, hombre, las familias son parte Lo importante, primero. porque en el 100% de los casos, en el 100%, gran parte de la responsabilidad de que el niño sea acosador viene de las familias. De la Entonces, familia. donde tenemos que enfocar es ahí. Normalmente un niño que acosa y no falla, en casa tiene cositas que tratar y que trabajar con sus padres, que sus padres no están sabiendo gestionar con el niño. Entonces, ya en Suecia se hizo hace muchos años un protocolo en el que se establecía también la importancia de trabajar con los mediadores, es decir, con los que observan. Porque al final, si yo estoy viendo que a fulanito le están haciendo esto todos los días, mi acción puede ayudarle, diciéndoselo a la profesora, diciéndoselo a un adulto. ¿Por qué? Porque normalmente los niños que acosan no lo hacen a la cara de nadie. No te enteras qué pasa. Y si el niño acosado tiene miedo, no lo va a decir. Entonces, el que observa es una parte muy importante. Y eso es una de las cosas que estamos también formando a nuestros alumnos para que sean capaces de decir, fulanito está haciendo esto, no me estoy chivando, como decimos en España, no estoy diciéndoselo a la profesora en modo cotilla, sino que quiero ayudar a mi compañero. Pero sí, es una lacra mundial, quiero dejar claro, porque es verdad que el año pasado hubo una niña argentina que se suicidó por tema de acoso escolar, entonces saltaron todos los argentinos. Ay, pero fíjate, a ver, no es lo habitual, es decir, exacto, pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, porque tenemos unos padres que cada vez son más tibios y que cada vez permiten más a sus hijos. Entonces, esos niños son los que cuando llegan a la adolescencia o incluso en edades más tempranas no saben gestionar las emociones, trabajar con los demás, aceptar la frustración. Entonces, hay que tener en cuenta que el acoso escolar es una lacra mundial, que tenemos que intentar como padres, pues eso. Tal cual, frenar. Ahora, se habla con los padres y hay apoyo desde, bueno, supongo que sí, ¿no? Desde el lado del colegio, psicológico, psicopedagogos, bueno, acá le dicen de otra manera, pero digamos, tiene toda esa contención. Sí, normalmente el equipo de orientación del centro actúa de manera inmediata con las familias, porque al final lo necesitan así, y luego también hay asociaciones que pertenecen a los gobiernos de cada comunidad que también intervienen, llegado el caso, pues con temas, pues asistencia psicológica o cualquier otra ayuda que puedan necesitar, jurídica también. Bien, sí. ¿Y por qué es tanta la diferencia? O sea, hasta en estos casos, ¿por qué decís que hay diferencia con el concertado? ¿En el concertado todo esto no sucede? Mira, yo te cuento mi caso tal y como pasó, y pasó pues hace relativamente pocos años, en el año 2016, sí. Muy poquito. Bueno, yo llevaba ya muchos años viendo que a mi hijo pues le estaban pues haciendo un acoso escolar en toda regla. Entonces yo lo intentaba proteger, estaba separada, el padre no veía lo mismo que veía yo y al no ponernos de acuerdo el niño no podía salir de ese colegio. Entonces yo fui a hablar con el inspector, le digo, mira, he solicitado a los profesores que estén más pendientes del crío porque lo está pasando mal, le hacen esto. Era un hombre encantador y me dice, mira Laura, no puedo hacer nada. En los colegios concertados nosotros podemos intervenir siempre y cuando se vulneren los derechos básicos de la Constitución. Y claro, como no hay pruebas, porque al final el acoso es algo silencioso, nosotros en un concertado no tenemos esa libertad de acción. No sé si habrán cambiado las cosas en estos años, calculo que no. Lo que sí que sé que, por ejemplo, en este centro, a los 2 años creo que fue que yo ya conseguí por medio del juez sacarlo de ese cole, y sé que cambiaron el equipo directivo y sé que mejoraron mucho las cosas en cuanto al protocolo. Se pusieron mucho más firmes, se dieron cuenta de que al final ellos también tienen que proteger a sus alumnos y cambiaron las formas. Yo lo viví así y así fue la conversación que tuve con el inspector. Entonces, sí que es cierto que mi resumen del público y concertado es: si las cosas van bien, te va a ir bien en cualquier colegio. Si eres un niño estudioso, que te va bien, pues que no tienes dificultades, si tu actitud te colabora, fenomenal. En el momento en el que tengas dificultades de aprendizaje, donde vas a estar mejor es en el público, porque es donde están más profesionales de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, el equipo de orientación. Esa es quizá la única diferencia que yo te podría decir que sí o sí gana la pública frente a la concertada. El equipo de orientación
en cuanto a alumnos con necesidades educativas especiales. Bien, en cuanto a esto, mi hijo tiene una necesidad educativa especial. ¿Tiene que ir sí o sí a un colegio especial? Porque esa también es otra pregunta que hacen mucho. Lo primero que quieren hacer es ya ponerlo en un colegio especial. No, además es que esa es una de las grandes diferencias con respecto a Argentina. A mí me escriben muchas mamás, mira, mi hijo tiene un trastorno tal. Bueno, la mayoría de los diagnósticos en Argentina como alumnos de educación especial que tienen creo que es como una especie de carnet de discapacidad, o no recuerdo ahora cómo se llama, la mayoría llegan a España y o bien no tienen nada que se considere aquí como algo preocupante, o se les trata como un alumno más adaptándole un poquito y ya está. Creo que como los recursos, esa es mi sensación, los recursos aquí son mayores, estamos muy formados y muy preparados para trabajar con nuestros alumnos que tienen dislexia, pues TDAH, en la misma clase, digamos. En la misma clase tenemos. Además hice un vídeo hace un poquito, no recuerdo el porcentaje, pero el porcentaje de alumnos que van a colegios especiales es ridículo, muy bajo. Un 17%, yo creo que lo vi. Era algo así. Es muy poquito. Entonces, nosotros lo que hacemos, nuestra base es la inclusión y que no solamente los niños con necesidades educativas especiales asistan a centros ordinarios, sino que los niños de centros ordinarios se acostumbren a trabajar y pues trabajemos pues la neurodiversidad, que para eso está ahora esa palabra de moda, ¿no? Entonces, tú si tienes un hijo con necesidades educativas especiales, lo que tienes que hacer es traerte todos los papeles de Argentina, que no te van a valer para nada, pero tú te los traes. Bien. ¿Para qué? Para que tú cuando llegas al colegio le dices, mira, tengo un hijo con estas características, porque a mí no me interesa el diagnóstico, sino las características de tu hijo. Vale, le vamos a empezar a hacer estudios que sí que van a servir, pero se los tenemos que hacer nosotros para cerciorarnos de que eso es verdad, o del alcance, o de cómo podemos ayudarle. Y a partir de ahí vamos a ver qué tipo de ayuda va a necesitar tu hijo. Perfecto. Así de sencillo. Salvo que sea un caso que dices, no, mira, es que mi hijo realmente necesita un colegio especial porque tiene un trastorno autista pues, de baja funcionalidad o tiene una discapacidad, una parálisis cerebral grave, que en ese caso, lógicamente, sí necesitan centros especiales. Y entonces esa educación, el que antes de mandarlo a un centro ordinario, van a decir, bueno, está claro, se ve a simple vista, lo vamos a mandar a un centro especial, le vamos a hacer todas esas pruebas y luego veremos a ver a dónde realmente continúa o sí. También está la opción de hacer, que no lo comenté en el vídeo, educación mixta. Hay en algunos centros en los que pasan unas horas en el centro de especial y otras horas en el centro ordinario. Entonces, de manera que pues el niño tiene esas dos vivencias que creo que enriquecen tanto a unos como a otros. Perfecto, perfecto. Qué bien eso que comentás. Bueno, Lau, a ver, hay algo que nos quedó ahí dando vueltas con respecto a la escuela secundaria. Habíamos hablado que es hasta los 16 años, ¿sí? Después tengo entendido que aquí existe lo que es el bachiller, como en Argentina, que en realidad nosotros casi siempre terminamos también con título de bachiller. O formación profesional, ¿no? Sí, exacto. Hay dos ramas. Sí, mira, nosotros cuando terminamos la ESO, en el esquema que hice en el último vídeo se ve muy fácil, nosotros terminamos la ESO y tenemos dos salidas, que al final, si tú quieres llegar a la universidad, puedes llegar igual. O sea, no es que una sea desvinculante de la otra. Si te vas hacia el bachillerato, tu única salida va a ser, o sea, no es que tu única, porque salidas tienes todas, pero se supone que tú vas dirigida a la universidad y lo que quieres es acortar tiempo. Yo hago el bachillerato, que son 2 años, hago una prueba de acceso muy difícil, vamos a decir las cosas como son, y de ahí ya accedo a la universidad. Según la prueba de acceso y mi nota de bachillerato, voy a tener opciones o no a realizar la carrera que yo quiero. Vale, ¿qué pasa si yo tengo muy claro que no quiero ir a la universidad? Así, mira, no quiero pasar por todo ese proceso, me voy por un grado medio. Vale, los grados medios, con 2 años tú ya tienes tu titulación de grado medio, de FP de grado medio, que tienes infinitas familias de diseño, de electromecánica, de que es el que está haciendo mi hijo, de cosas de vehículos, de administración, de asistencia sanitaria, hay un montón. Eliges uno de grado medio y lo realizas, son 2 años. Cuando terminas ese grado medio,
puedes hacer otro de grado superior, Bien. que son otros 2 años, 4 años, Bien. frente a los 2 de bachillerato. Una vez que terminas esos 4 años, puedes acceder a la universidad sin necesidad de realizar esa prueba de acceso. ¿Qué es el PEC, no? ¿Cómo se llama PEC, esa prueba? El PEC es para los alumnos que vienen del extranjero. Del extranjero. Es decir, la gente dice, bueno, vengo de Argentina, quiero entrar a la universidad, ¿qué tengo que hacer? La prueba de acceso. O sea, no estás exento de realizarlo. La gente dice, no, pero yo termino y entonces ya... No. Si los españoles hacemos la prueba, tu corazón... Incluso también. Cuando vienes con bachillerato. Claro, es distinta la prueba, la que realizan los alumnos extranjeros frente a la prueba que realizan los alumnos españoles. Y aquí viene la gran consulta. No, mi hijo se lo va a preparar solo. Que no se os ocurra. Es difícil. Que no se os ocurra, porque en España estamos 2 años, primero y segundo de bachillerato, que la misión de esos 2 años es aprobar la prueba de la EBAU, que se llama... O sea, el bachillerato acá ya va encaminado a aprobar esa prueba. Primero y segundo de bachillerato es exclusivo un entrenamiento para esa prueba, para que veas el nivel de dificultad. Entonces, si tú, que encima vienes de otro sistema educativo, con otra exigencia completamente diferente, con otro tipo de enseñanza, pretendes aprobar el PEC solo, ya te digo yo que no lo vas a hacer. Entonces, y además puede ser que lo apruebes, pero con una nota que luego no te va a servir para entrar en la carrera que tú quieres. Claro. En ese caso hay que contactar, yo tengo además una academia, porque me propuse encontrar una academia que formara alumnos argentinos o de cualquier país de Sudamérica para hacer esas pruebas. La encontré, además tengo 2 amigas que sus hijas aprobaron con esa academia y fue como, vale, listo, la tenemos el enlace, porque la realidad es que no tenía ningún caso de formación online para esa prueba. Y sí, se necesita sí o sí. ¿Querés decir el nombre de la academia o le decimos a la gente que directamente te contacte y te consulte, como vos prefieras? Lo que me da igual, lo que quieran. Si quieres nombrarla entonces, si no hay problema. Sí. La academia se llama PALT, P-A-L-T. Entonces, si alguien quiere contactar, puede decir, Brujulu me mandó, porque Brujulu, yo digo que confío en ellos 100%. Entonces, no tengo ninguna duda de que son excelentes profesionales. De hecho, además, voy a hacer un vídeo ahora dentro de poquito porque me han preguntado varias familias sobre eso precisamente. Y es verdad que es una cosa muy curiosa, que los venezolanos, los chilenos confían muchísimo en esta academia. Sin embargo, los argentinos, cuando yo les digo que tienen que formarse, no sé si es el hándicap que tienen, pero nosotros no lo necesitamos. ¡Ay, no! Te lo juro. O sea, mi cielo, lo vas a necesitar. Claro. Es que a veces, viste, cuesta también aceptar que no es el mismo sistema educativo y bueno, a veces uno se queda contra la pared también. Mira, yo tengo mi recuerdo, yo me presenté en el año 1999, como me dice mi hija, mamá, ¿en qué 2000 naciste? Digo, no, cariño, yo no nací en ningún 2000, yo en el 2000 ya era adulta. Pero yo que me presenté se llamaba selectividad entonces, en el 1999, yo recuerdo la semana de antes, mis padres me llevaron a un balneario porque yo pensaba que me iba a dar un ataque al corazón, porque te la juegas a una carta, o sea, tú tienes un mal día y ya no entras en la carrera que tú quieres. Entonces, realmente estamos hablando de una prueba que es complicada. Pues una faena para los chavales, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, es lo que hay. Entonces... Y esto es igual tanto en el público como privado, ¿no? Si yo quiero una universidad pública, privada es lo mismo. El examen lo tengo que repetir. Lo mismo. Bien. La EBAU hay que hacerla igual, o el PEC en este caso, hay que hacerlo igual. Bien, sí. Bien, perfecto. Ahora, algo que nos quedó ahí. ¿Cómo evalúan los exámenes? ¿En la primaria, secundaria, es igual que en la universidad? ¿Se aprueba con la misma nota? Sí, en España se aprueba siempre con un 5. La realidad es que en primaria, por norma general, a partir del 4,5 solemos mediar hacia arriba. Pero claro, medíamos hacia arriba teniendo en cuenta pues, muchas cosas. Las evaluaciones van cambiando, los tipos de evaluación van cambiando conforme la ley. En España una de las cosas más feas que tenemos es que cada vez que cambia el gobierno, pues nos cambia la ley. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos cambian? Lo que más cambian es el método de evaluación.
Entonces, es verdad que yo a los exámenes les pongo una nota, pero yo a la vez tengo unas rúbricas, como una especie de cuadros Excel, con los estándares o los criterios de evaluación que yo tengo que evaluar. Te pongo un ejemplo. Lee adecuadamente. Pues bueno, pues le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5 y cada uno se refiere a una nota. O sea, es todo un entramado. De hecho, ahora estamos sentándonos los profesores antes de que empiecen las clases para ver qué rúbricas vamos a hacer para ir todos evaluando igual. Pero se aprueba con un 5. Eso... Es difícil para ustedes que cada vez que cambie el gobierno, cambie el... O sea, ¿cómo no se ponen de acuerdo, no? Los gobiernos en general no hacen una regla general. Porque para ustedes debe ser complejo. Es muy difícil, es verdad que muchas veces adaptamos, nosotros evaluamos igual que siempre, a muchas veces, de otras no. Y lo que hacemos es que cambiamos a la hora de evaluar. O sea, si a mí el inspector me va a pedir una rúbrica, vale, yo te hago la rúbrica, pero yo voy a seguir evaluando igual. Yo estoy 5 horas con mis alumnos. ¿Tú te crees que yo necesito hacer una rúbrica para saber si este niño es un niño de sobresaliente o de bien o que necesita mejorar algo? Si yo ya lo sé, si yo te lo puedo decir sin anotarme nada, porque estoy todo el día con ellos. Pero bueno, aún así, las rúbricas las hacemos y vienen muy bien. En Suecia, cuando nosotros el año pasado en el cole teníamos un programa Erasmus y podíamos viajar por varios países de Europa, yo tuve la suerte de viajar a República Checa y a Suecia, y en Suecia hace como 30 años que tienen la misma ley educativa. Y yo ya como una... placer. Me mudo a Suecia. No puedo venir a dar clases acá. Yo llevo 13 años, 14 dando clases. Y en 14 años he tenido 5 leyes educativas. Ah, no. Todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas, digamos, estás aprendiendo nuevos métodos. Sí, no, pero si es que al final es lo mismo, pero le ponen nombres distintos. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, es el saber hacer, antes eran las competencias, y antes eran los estándares, y antes eran... Todo así. Tenemos un niño llorando. Ay, no, pobre. Al cole, no. No quiere saber nada. Tiene que volver, no quiere saber nada. Ay, madre. Bien, ahora que nombras esto de bueno, Suecia y demás, una pregunta que hacen mucho es las personas que vienen de Argentina y tienen un título educativo en Argentina, si pueden aplicar en España de lo mismo o, como se dice acá, terminan siendo auxiliares. Es un tema recurrente. Yo sé que te lo deben haber preguntado 1.000.000 de veces. Sí, es un tema que además a mí, yo al principio me sentía un poco como la mala de la película, porque además, de hecho, yo, mira que me considero una persona agradable a la hora de hablar con la gente, me gusta mucho hablar con la gente, pero no me gusta caer mal. Oye, que no me gusta, que no me gusta. Bueno, pero la verdad hay que decirla, no te preocupes, no. Pero, exacto, entonces, ahora no tanto, pero hace unos años, cuando yo les decía, mira, es que es muy difícil. Primero, si tienes un título terciario, olvídate, porque tienes que empezar de cero en España. Vale, vamos a poner que no tienes un título terciario, que tienes un título universitario. Tienes que homologar y aún así seguir estudiando en España. Pero ¿y por qué es tan complicado? Pues esto es como el derecho. Un abogado en Argentina no puede ejercer en España. Primero, ¿por qué? Pues porque la ley es diferente. Entonces tú te tienes que aprender las leyes españolas para poder ejercer como abogado. ¿Qué pasa con el caso de los maestros? Diferentes palabras, nos comunicamos diferente. Eso para mí es fundamental. Creo que también es un choque bastante grande. Exacto, porque mira, yo siempre les digo, los maestros hispanoamericanos, es verdad que en España también tenemos una forma de hablar muy diferente, pero sí que tenemos como, a la hora de hablar en las clases utilizamos palabras como muy neutras, ¿no? Que, pues, por ejemplo, yo utilizo palabras muy aragonesas, pero cuando sé que mis alumnos me van a entender, si no, las evito. Si yo me voy a hablar, yo siempre les pongo la contra. ¿Qué pasaría si yo, con mi forma de hablar, con mi forma de expresarme, con el vosotros, el habéis hecho, yo me voy a un colegio de Buenos Aires y les enseño que la segunda persona del plural es vosotros habéis hecho? Entonces, a mí no me sale porque no me nace, porque no lo hablo, no digo ustedes son, claro, o ustedes vienen, y yo no utilizo el ustedes. Entonces... ¡Ay, te sale argentino ya con tu marido! Yo podría. No, pero es verdad que todas esas cosas lo que hacen es dificultar. No conocemos el sistema educativo, no hemos estado estudiando aquí. Y luego hay otra cosa que es muy importante y es que en España los docentes engrosan una lista larga, larguísima,
que no están trabajando. En España hay muchísimos más docentes que plazas. Entonces, yo hago una pregunta. ¿A quién contratarías? Si vamos a poner que hay una opción de trabajar en un colegio, a una persona que se ha formado en España, que conoce el sistema educativo español, que habla como los niños y que le van a entender, que sabe perfectamente la ley educativa, o por lo menos ya no la anterior, pero, o sea, no la actual, pero la anterior, que se ha formado en una universidad de aquí, que ha hecho las prácticas en un colegio en España. O a una persona que acaba de venir de otro país, que habla completamente diferente, pues hombre, no es racismo. No, es que la educación es diferente. Tal cual. Hay Los otros métodos trabajos son en los diferentes. que Todo lo no. que hablamos hasta ahora cambia mucho. Exacto. Entonces, ¿qué opciones hay? Yo grabé con Paz Alois y creo que fue un vídeo de reinvención docente. ¿Qué opciones tengo como docente si yo quiero venir a vivir a España? Yo soy la primera consciente de que los docentes somos de las pocas profesiones súper vocacionales. Un docente es docente por vocación, porque por sueldo, ya te digo yo, que en ningún lugar del mundo, ¿vale? Quédate tranquila. Ya te digo yo que no. Exactamente. En España cobramos un poco mejor, eso es verdad. Pero cierto es que no es una que es muy vocacional, entonces es muy duro decirle a un profesor o a un maestro, no vas a poder ejercer. O te va a llevar tantos años que vas a tirar la toalla. Entonces, claro, ¿y qué hago? Pues bueno, eso es lo que tienes que hacer, lo que dices tú. Puedes convalidar para que te den el título de auxiliar, para que te puedas pues, presentar como auxiliar, que tampoco es una salida con muchas opciones, oportunidades, porque hay también muchos. Todo lo que es tema educativo está como muy colapsado. Puedes hacer algún tipo de curso de ocio y tiempo libre para estar trabajando en extraescolares, o lo que digo yo siempre, los maestros somos comunicadores. Tenemos el don de la comunicación. Mira a ver si por ahí encuentras tu momento, tu salida, tu oportunidad, tu lugar. Yo creo que los docentes somos muy polivalentes. Desde ahí se trata de que puedes decidir invertir tu tiempo y tu energía en algo que no sabes en qué va a acabar, que igual acaba bien, o puedes invertir tu tiempo en enfocarlo en algo que a lo mejor tienes alguna oportunidad más. Siento ser la hada madrina que rompe la varita. No, pero esto está perfecto. Creo y que es un poco eso lo que queremos comunicar, obvio. Las cosas como son, porque mucha gente viene con esa ilusión y después acá se entera que no puede y se le cae el mundo. Entonces, bueno, está bueno que lo sepan. Quiero decirlo antes. Y luego pasa lo mismo con los psicopedagogos. Aquí en España la carrera de psicopedagogía no existe. No existe. Son otros profesionales, maestros especializados en pedagogía terapéutica y en educación y lenguaje los que cumplen esa misión. Entonces, estamos en las mismas. Por eso digo que todo lo que es el rubro de la educación... Yo estudié psicopedagogía, pero ya sabía que para venir a España no servía. Así que bueno, uno ya se resigna antes, digamos. Claro, pero buscaste la otra alternativa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para venir a España, tener trabajo y tener una oportunidad? Porque al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Me viene una logopeda argentina, pues yo quiero trabajar, vale, pero es que tú en Argentina al niño que pronuncia la Z lo llevas al logopeda. Claro. Aquí al niño que no pronuncia la Z, al niño que sesea, que te dice Zaragoza, por ejemplo, mi hija, hasta los 3 años, era Azul, Zaragoza, a esos niños se les lleva al logopeda. Claro. Entonces, el trabajo, ¿cómo le vas a enseñar tú a un niño español a pronunciar la Z si tú no la pronuncias? Entonces, estas cosas son las cosas que nos separan y que en el ámbito educativo nos separan más. Totalmente, totalmente. Bueno, pero está bueno aclararlo y que lo sepan de antemano, como vos decís. Bueno, Lau, a ver, creo que no nos quedó nada dando vuelta. Creo que hablamos de todo. Algo que no nombré, pero voy a poner, luego yo lo voy a aclarar, no te preocupes, es respecto a, estábamos hablando de los chicos de la secundaria, que para entrar a la universidad tienen que venir con ciertos requisitos, pero también tienen que tener en cuenta que tienen que tener 10 años, ¿no? Cursados. Eso es, para que empiecen en el bachillerato o en la formación profesional, cualquiera de las dos opciones, tienen que tener legalizados esos 10 años de escolarización obligatoria. Bien. Eso es súper importante, ¿vale? Porque sin esos 10 años, o sea, ¿y qué pasa si no tiene los 10 años? Pues todo tiene que terminar aquí. Bien. No puede empezar hasta no tener 10 años cumplidos. Perfecto. No.
Perfecto. Bien, algo que siempre preguntan, pero lo voy a aclarar a la gente que esté mirando, es sobre la documentación a presentar cuando inscriben a sus hijos en el cole. La verdad es que, nada, toda la documentación que necesitan para la inscripción la tenés vos incluso en tu perfil, creo que en uno de los últimos posteos. Yo la voy a dejar igual acá abajo, pero... Lo tengo anclado porque es la pregunta que más se repite, Bien. Pero básicamente si es educación obligatoria no es nada, porque no tienen que traer nada de Argentina, o sea, no tienen que traer ni notas, ni cursos, nada, porque van a entrar por año de nacimiento. Perfecto. ¿Qué pasa si mi hijo ha repetido en Argentina? Yo ahí sí que recomiendo que traigáis un certificado de que el niño ha repetido ya un curso, porque Bien. en ese caso sí que se puede hacer la excepción, pero si no, al curso que le toca. Y cuando ya pasan la secundaria, cuando ya pasan la educación obligatoria, pues lo que hemos hablado, los 10 años de escolarización, pero realmente no necesitan no mucho hay más. mucho más. Perfecto, de todas formas, ya te digo, voy a dejar acá abajo escrito toda la documentación y si no, también la gente puede ir directamente a tu perfil, que es @brujulú en Instagram, para ver todos los videitos que subiste. La verdad que el contenido que haces está buenísimo y aporta un montón. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lau, fue un gusto. Gracias a ti. Algo que quieras para cerrar, recomendar, decir a los que vienen de Argentina con respecto a esto. Bueno, mira, sí, hay una cosa que sí que quiero recomendar a todas las familias que vienen, porque muchas me preguntan, Lau, quiero que me recomiendes un colegio en concreto en cualquier zona de España. Primero, yo vivo en Zaragoza, yo te puedo recomendar colegios de Zaragoza. De Málaga, de Valencia, de Santiago de Compostela, no, pero más allá de eso, siempre recomiendo que empiecen buscando el hogar, un sitio, un barrio, una casa que les guste. Es lo más complicado, tú seguro que lo sabes, buscar un lugar de alquiler sin tener una nómina es muy difícil. Entonces, buscad primero el hogar, que os guste, que os sintáis cómodos y después buscáis el colegio. No lo hagáis al revés. Bien, de Pese alguna a que forma los van a ubicar, en algún cole los van a exacto. En Argentina se hace al revés, se busca el colegio y luego ya buscas la casa. Aquí no, buscas primero el hogar y después el colegio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lau, por tu tiempo y por este video. La verdad que súper clara en todo lo que nos dijiste. Así que bueno, lo vamos a compartir en Instagram y en YouTube, ¿sí? Así que después te lo voy a estar pasando. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias a ti. Un beso grande.